buen día. Mi nombre es Mariana Estrada y les saludo desde México. La verdad es para mí un gran gusto y un gran honor participar nuevamente en estos seminarios. Ahora el tercer seminario en mediación IMAX, organizada por los grandes maestros Daniel Martínez Zampa y Lilian Vargas, que cada año han estado reuniendo a expositores en esta materia que nos apasiona a todos, que es precisamente la cultura de paz y la resolución de conflictos. Y en esta ocasión me voy a permitir compartir con ustedes esta charla que en este momento nos tiene a todos en el centro de la atención, como es precisamente la utilización y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en esta metodología de mediación y conciliación, por supuesto. Y más que todo, les platicaré de esta experiencia que luego hemos tenido al interior, por supuesto, de nuestro país, al interior de nuestra comunidad, y de cómo hemos ido entendiendo, y la verdad en lo particular yo abandonando viejas fórmulas o rompiendo estructuras mentales con respecto a la posibilidad de utilizar estos mecanismos cada vez en mayor medida a través del uso de las tecnologías, y que de verdad nos han venido a tener otra visión con respecto a cómo las personas podemos ser más desinhibidas al utilizar este tipo de mecanismos en una mediación o en una conciliación, por ejemplo. El día de hoy me gustaría apoyarme no solo en este escenario de lo virtual mediante una charla, sino también apoyarme en un material que les quiero compartir con respecto a todas estas posibilidades que tienen que realizarse o cumplirse para que podamos hablar verdaderamente de una mediación virtual, de una mediación o conciliación tecnológica, que precisamente ese es mi tema. Entonces, en este momento les quiero compartir en pantalla una presentación que he realizado para efecto de poder ilustrar luego todas estas condiciones, todas estas características y todas estas lineamientos que en algún momento tenemos que cumplir, porque lo debemos de llevar de una manera muy profesional para que realmente pueda ser efectivo. Entonces, en este momento les comparto mi pantalla para que podamos dar inicio a esta presentación. Bueno, como ya lo había mencionado yo anteriormente, en esta ocasión mi tema con ustedes a compartir es precisamente hablar de la mediación tecnológica. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando, a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, y bueno, pues les aseguro que de este pequeño segmento que voy a tener con ustedes les dejaré, por supuesto, una información que va a ser muy útil en el momento en el que podamos hacer precisamente nosotros estas intervenciones. Antes que nada me gustaría empezar esta presentación con esta frase de, por supuesto, todos conocido Henry Ford, que nos hablaba ya desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo, precisamente del progreso, y nos decía que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Fíjense qué importante y qué consciente y qué visionario estaba este personaje con respecto a la posibilidad de que verdaderamente nosotros, los seres humanos, estuviéramos precisamente ocupando este tipo de herramientas, porque al final de todo es una herramienta que nos permite y que nos facilita el trabajo, para verdaderamente progresar, para verdaderamente ir más allá de luego las condiciones que se nos presentan. Sabemos que el mundo ha cambiado, que desde hace no muchas décadas, pero sí ya algunas de ellas, la realidad es que empezamos a hacer uso de la tecnología a través de situaciones como, no sé, el comercio electrónico, que ya hace algunos años
posibilitaba precisamente la resolución de conflictos a través de la plataforma de eBay, en donde, bueno, existía esta posibilidad. Fíjense, ya estoy hablando de la década de los 70s, 80s, 90s, en donde estábamos hablando ya de esta circunstancia, ¿no? Sabemos de antemano que bueno, ahora en estos tiempos pensamos que hemos descubierto, el hilo negro, que hemos empezado a hablar del uso de las tecnologías a partir de esta nueva normalidad, en la que ir al súper, ir al banco o hablar de inteligencia artificial es algo del día a día. Y que, bueno, precisamente con la pandemia, con esta emergencia de salud, se vieron comprometidas de manera muy drástica y de manera muy lamentable estas instituciones socializadoras del ser humano, como es la familia, la escuela y la comunidad, en donde desafortunadamente en cada una de ellas, debido a este confinamiento social que tuvimos que vivir, que experimentar, la violencia escaló. Y por supuesto sabemos que el conflicto no se fue a pandemia, ¿verdad? Y que en esos momentos, cuando el mundo se enteraba de estas condiciones en las que de cierta forma al interior de las familias teníamos que convivir 7x24, desafortunadamente no teníamos luego estos espacios para poder resolver el conflicto de una manera más pacífica, ¿verdad? Porque pues, la realidad es que no había dónde poder llevar a una resolución, porque pues, los tribunales, los juzgados y todas las instituciones que nos permitían verdaderamente resolverlo, pues estaban también inhabilitadas. Por otra parte también, ¿verdad? Los niños que desafortunadamente estaban en casa, siguieron en casa durante muchos años. Ahora estamos hablando ya precisamente en este mes de marzo, que estamos cumpliendo, por lo menos en México, nuestro país, 2 años de toda esta situación pandémica. Pues ellos prácticamente fueron los más afectados, dado que la escuela tal cual la conocemos desafortunadamente desapareció y tuvieron que migrar a estos espacios virtuales de una manera muy estrepitosa, ¿verdad? Porque recordaré que, bueno, los horarios, la dinámica y todo era muy compleja, siguió siendo muy compleja. A la fecha apenas estamos hablando de una reactivación educativa de manera presencial. Y bueno, pues evidentemente también aquí tuvimos estas circunstancias de experimentar la necesidad de todo esto que estamos hablando ahora, de utilizar los espacios virtuales. Y por otra parte también la comunidad, ¿verdad? Que desafortunadamente también ahí se vio en escala la violencia, el conflicto vecinal también creció. Y bueno, pues ahora con todas estas condiciones, la única respuesta que veíamos muchísimo más efectiva en nosotros como visionarios de la cultura de paz y por supuesto la utilización de la metodología de la mediación y la conciliación, pues tuvimos que repensar esta posibilidad de llevar los encuentros de la mediación a estos espacios en los que, apoyados por el uso de la tecnología de información, podíamos ser partícipes de desescalar esta situación de violencia que se venía dando debido a todo esto de la pandemia. Creíamos, muchos de nosotros, que el espacio virtual no era tan factible para efecto de llevar a cabo estos procedimientos. Sin embargo, poco a poco, creo, y me cuento como una de estas personas, fuimos abandonando esta idea, fuimos creyendo todavía muchísimo más en la posibilidad de acercar la mediación, de acercar la conciliación ahora sí que al interior de estos lugares en donde se venían presentando estos problemáticas. Y entonces, bueno, les decía yo que creíamos o pensábamos que todo esto del internet es algo novedoso, que es algo que apenas ahora, a razón de la pandemia, comenzó. Y la realidad es que, o más bien era como algo muy moderno, algo
de reciente aplicación, y la realidad es que no. Miren, yo les traigo aquí, les comparto solamente a manera de información esta línea del tiempo que nos permite tener un poco de conciencia, ¿verdad? Desde cuándo estamos hablando del uso del Internet, en el que, apoyado de todo esto, no podíamos contar más que con esta posibilidad de tenerlo. Entonces, aquí así les digo yo, 1962, primer proyecto ARPANET, en el que hubo esta posibilidad de contar con las universidades en Estados Unidos, 3 de ellas que se unieron precisamente para fomentar todo esto del uso del Internet. Estaban conectadas 3 computadoras. Y así sucesivamente fueron avanzando. 1969 con el envío de mensajes entre estas computadoras llamadas LoudWIN. En 1971, 1974 fueron replanteando la posibilidad de proponer protocolos y de proponer máquinas vinculadas precisamente al origen en esto del ARPANET. Luego empezaron estas posibilidades de conocer navegadores que facilitaban precisamente el acceso a estas líneas. Y entonces, bueno, vinieron acuerdos internacionales para conocer el .com, el .org, el .net. Luego, ya avanzando para 1998, nace el buscador Google. Y bueno, pues por todos conocido, ¿verdad? Esta modalidad que podíamos precisamente tener todos y cada uno de nosotros ya un poco más accesible. El Internet se hace masivo ya para el año 2000, con más de 164 millones de usuarios. Y poco a poco, mediante todas estas condiciones que se fueron generando, ya para el 2005 apareció, por ejemplo, YouTube como la red más grande de videos. Para el 2006, por todos conocidos, el Facebook. Y bueno, pues todas las diversas redes sociales, que le fueron siguiendo como programas y sistemas operativos que también competían entre sí. Y bueno, le estábamos dando al uso de las tecnologías un uso, por supuesto, en muchas materias y en muchas instancias muy útil, muy práctico. Acercaba precisamente personas que no estábamos en el mismo lugar y en el mismo espacio. Y entonces esto, bueno, empezó a posibilitar, recordaremos en ese entonces, ya para la década de los 70s, empezaban precisamente el buzón, los buzones electrónicos, los buzones que tenían que ver precisamente con esto que ya conocemos, los talones de anuncios, los foros de debate, los mensajes privados. Ya para la década de los 90 empezaron también a aparecer los celulares. Recordaré que en aquel entonces, cuando ya empezábamos con esta accesibilidad a ellos, recordarán todos ustedes que había el celular y que te dejaban nada más escribir 150 caracteres. Y estábamos contando las palabras, ¿verdad? Las letras, para que no pudiéramos de alguna manera dejar de escribir algo, porque pues bueno, el sistema no lo permite. Y en fin, todo esto es solamente a colación de cómo inició todo esto un poco el Internet, y cómo de cierta forma teníamos o pensábamos que era utilizado solamente en este tipo de espacios, y no le estábamos dando un verdadero uso en nuestra metodología, ¿verdad? Creo que la pandemia vino a acelerar un poco la utilización, y además de todo, pues llegaron para quedarse. Tuvimos que desaprender lo aprendido para volver a aprender. Creo que esto es la mejor frase que puede simplificar el hecho de que muchos de nosotros no estábamos en esta condición o en esta posibilidad de entender precisamente que esto pudiera ser factible. Y bueno, es el caso de Latinoamérica, por ejemplo, el caso de Argentina, que son casos de verdadero éxito y que son prácticas que en países como México nosotros hemos
reconocido y también hemos adoptado, en donde a consecuencia de la pandemia y bueno, en los últimos años han hecho uso precisamente de estos mecanismos virtuales y sugieren algunas estadísticas que hasta en un 158% en este país se ha utilizado con mayor medida el uso de los espacios virtuales para precisamente resolver conflictos en metodologías como la mediación y la conciliación. No es la excepción, por ejemplo, tampoco España, que desde el año 2012 también se publicó esta ley reconocida como la número 5, en la que posibilitaba esta ocupación de los espacios virtuales a través de la mediación para que, pues bueno, pudieran resolverse estos conflictos. Y entonces también este tipo de lineamientos, este tipo de normatividad abonó a culturas como la nuestra, que nos han permitido precisamente seguir sus pasos y de esta forma poder creer cada vez más en mayor medida en la posibilidad de resolverlos. En nuestro estado, en este caso Quintana Roo, es el lugar en el que yo vivo, en México, bueno, pues desde hace muchos años llevábamos esta necesidad de posibilitar pues los encuentros, no necesariamente en los espacios, y empezábamos en ese entonces a realizarlo a través de el teléfono. Yo sé que esto del teléfono no es tan ajeno a la posibilidad de ir realizando conciliaciones, no necesariamente de manera presencial, porque, pues bueno, en México, a través de la Procuraduría del Consumidor, desde 1980 por allá empezábamos precisamente con estas posibilidades, ¿no? Pero bueno, concretamente en nuestro estado existía esta necesidad. Luego, por la movilidad que hay, se posibilitaba el hecho de que a través de un teléfono pudiéramos ya empezar a hacer estas pláticas conciliatorias, estas pláticas mediadoras, que permitían precisamente irnos poniendo de acuerdo para posibilitar, si fuese así, un posible encuentro en algún momento. Y bueno, pues en ese sentido, como ya lo mencionaba yo, la pandemia vino a acelerar esta posibilidad de utilizarlos, y fue precisamente en el año 2020 es que se viene toda esta movimiento de crear normatividad y crear lineamientos que posibilitaran la utilización de la mediación, de la conciliación a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y es así como muchos poderes judiciales, sobre todo en esta instancia, crearon estos lineamientos. Sabemos que Tamaulipas, en México, fue el pionero en ese sentido, porque desde el año 2013 atendían precisamente conflictos a distancia. Lo siguió el estado de Nuevo León en 2014, en Jalisco en 2018, y bueno, la gran mayoría de todos los demás estados se publicaban estos lineamientos que precisamente encontraban ya un espacio en esta posibilidad de ser utilizados. Y bueno, yo sé y siempre van a existir las siguientes interrogantes. Primero que nada, pensar o saber o tener esa conciencia de qué es una mediación electrónica, qué es una mediación, o cómo se practica o cómo debe de realizarse una mediación electrónica. Qué elementos nosotros, los mediadores y los mediados, por supuesto, debemos de hacer constar y notar. Cómo se da cumplimiento precisamente al principio de la confidencialidad, que es tan controvertido y que es precisamente lo que nos convoca en muchos foros y en muchas jornadas, de cómo verdaderamente se cumplen todos estos principios. Cómo se da cumplimiento también a la protección de datos, fundamental para este tipo de espacios, y cómo al final, una vez que surge el acuerdo, se debe de firmar o bien cómo opera la firma digital. Entonces, bueno, hay muchas interrogantes.
Primero que nada, y otro de los factores que también abonan a estas circunstancias y a estas condiciones es que muchas generaciones, inclusive las que llevamos la línea, porque pues tenemos un poquito más de tiempo, se nos considera inmigrantes digitales, ¿verdad? Estas generaciones que surgieron hasta antes de los años 90 son considerados tal cual. Y bueno, después de ahí los nativos, ¿verdad? Los nativos digitales que también, de cierta manera, estas nuevas generaciones, los millennials, por ejemplo, que se entiende que ellos ya nacieron con el uso de las tecnologías. Y sí, miren ahí para muestra en la presentación que les traigo esta circunstancia, ¿verdad? Los niños parece que ya traen el chip del uso de las tecnologías y le mueven re bien a todas las plataformas y bueno, parece que vienen ya con toda esta información de por sí. Entonces, bueno, surgen luego muchos elementos, ¿verdad? Como nosotros tenemos que, a pesar de no haber nacido muchos de nosotros en esta circunstancia, hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que superar inclusive nuestros propios paradigmas para efecto de venir precisamente a creer y a privilegiar y a fomentar en todo momento la practicidad y bueno, pues las bondades que hemos reconocido porque ya la hemos experimentado durante estos últimos años, de cómo verdaderamente esto es muy útil y de verdad, recordando la frase que les di en un inicio, nos acerca en mayor medida al progreso. Pero bueno, ¿qué es la mediación electrónica? Yo les traigo una definición muy sencilla. La realidad es que según el maestro Franco Conforti, la llamada mediación online es el proceso de mediación llevado a cabo a distancia en forma virtual, en el que el mediador y las partes utilizan medios electrónicos para comunicarse. O sea, es una definición bastante práctica, es una definición que no es más que otra cosa que reconocer en un espacio virtual, reconocer cuando es llevada precisamente a distancia, reconocer los medios electrónicos para que precisamente podamos facilitar la comunicación como una herramienta más dentro del procedimiento. Entonces, ahí nos distinguen de qué manera puede funcionar la mediación electrónica, porque por lo menos se reconocen estas dos posibilidades. La asincrónica, que es precisamente esa falta de coincidencia temporoespacial de las personas que intervienen precisamente en el proceso, y la sincrónica, que es precisamente la que hace coincidir a las personas en un mismo tiempo y en un mismo espacio en el desarrollo del proceso. Hay unas mediaciones tecnológicas o electrónicas que son mixtas, ¿verdad? Inician de manera asincrónica, durante el desarrollo pueden ser sincrónicas y pueden finalizar inclusive en esta falta de coincidencia, es decir, no necesariamente al firmar un acuerdo tienen que coincidir en el mismo tiempo y espacio. Son híbridas, vaya, si lo digo de esta forma, y también están posibilitándose en el procedimiento. Entonces, bueno, todo esto es bien importante que yo lo comente para que tengamos esta referencia. Ahora bien, ¿qué es el elemento de comunicación sincrónica y asincrónica? Aquí tenemos que analizar dos cosas bien importantes. El elemento sincrónico, el emisor envía la información sabiendo que obtendrá una respuesta inmediata. En el elemento asincrónico, el emisor envía información sabiendo que no obtendrá una respuesta inmediata. En el elemento receptor es consciente de la llegada del mensaje al utilizar un canal específico. En el asincrónico será consciente de la llegada del mensaje solo cuando acceda al canal específico. El canal es un medio físico acordado por ambas partes en el que se transmite el mensaje y no deberá ser perdurable en el tiempo, ya que no va a haber necesidad de mantenerlo indefinido.
Y bueno, en el medio asincrónico, el medio físico acordado por ambas partes en el que se transmite el mensaje debe ser perdurable en el tiempo, ya que el mensaje se almacena en el tiempo definido. El contexto es un contenido fluido, y en el medio sincrónico, bueno, el contenido es expectante de acuerdo a las necesidades del receptor. Y la retroalimentación, en el sincrónico hay una respuesta inmediata, y en el medio asincrónico existe incertidumbre para conocer la respuesta cuando es necesario. Los ejemplos de la comunicación en estos espacios sincrónico y asincrónico, pues por ejemplo en lo sincrónico, los chats, las videoconferencias, el Messenger, el audioconferencias, en la sincrónica, el correo, los foros, los wikis, los blogs, los grupos, etcétera, etcétera. ¿Con qué elementos se tienen que contar para realizar una mediación electrónica? Bueno, en el modelo asincrónico, por supuesto, una computadora, un Wi-Fi, los auriculares no son tan esenciales o no son esenciales, una webcam o un micrófono. En el modelo sincrónico, por supuesto, debe de estar presente una computadora, por supuesto, debemos de asegurar que exista Wi-Fi, por supuesto, se aconseja que en todo momento estemos privilegiando los auriculares, la webcam y el micrófono, es decir, estar visibles, tener asegurada que no existan distractores precisamente por el sonido que hay en el exterior, que no sea un distractor durante la mediación o durante el proceso. Y bueno, pues también el micrófono, ¿verdad? Sabemos que vamos a entrar al espacio de las personas, al espacio privado de las personas que están participando en la mediación, y entonces en ese sentido asegurar estos mecanismos o estas herramientas será fundamental para que sea un éxito precisamente el proceso. Se sugiere que el desarrollo de la mediación o durante la mediación, para que sea más efectiva y por supuesto que esté más dotada de todas estas posibilidades que aseguren su éxito, se privilegie precisamente la sincronía. Entonces, y bueno, por supuesto, la creatividad, que esta nunca debe de faltar en un mediador o en un conciliador. ¿Cuáles son los desafíos precisamente de la mediación electrónica? Pues bueno, primero que nada, la preexistencia de condiciones necesarias para desarrollar la mediación electrónica. También tener bien claro e identificado qué casos son aptos para la mediación electrónica, porque no, por supuesto, así como en una mediación tradicional o en una conciliación tradicional, no todo es mediable. También aquí nosotros identificar que verdaderamente existan estas posibilidades, principalmente la voluntariedad de las personas que decidan participar en una mediación en esta naturaleza. La calidad, por supuesto, de diseño de las hipótesis de intervención del I-mediador o del E-mediador. Y bueno, también en algunos casos posibilitar, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo debiera de ser el espacio virtual? Bueno, primero que nada, ya que tenemos bien analizada la persistencia de las condiciones necesarias para desarrollar una mediación electrónica, también tenemos que verificar que las condiciones técnicas y los principios básicos de la mediación estén dados. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por supuesto, no deben faltar. Pues que todos los involucrados deben de tener acceso a Internet, es decir, el mediador antes de iniciar el procedimiento tiene que analizar y tiene que verificar y tiene que preguntar si las personas verdaderamente para el desarrollo o durante el desarrollo de la mediación contarán con el acceso a Internet, que va a ser fundamental. También tener en cuenta que los ordenadores adaptados a los requerimientos técnicos de la plataforma para mediar online, como tener la webcam, es decir, estar visibles, ¿verdad? Sabemos que trabajamos con la comunicación, entonces todas estas microexpresiones que en algún momento el mediador le permitirá identificar, sobre todo lo que tiene que ver con las emociones, pues que estén a la vista, ¿verdad? Que haya suficiente iluminación, que haya un micrófono de ser posible,
que el sonido no esté viciado, que no haya distractores, etcétera, etcétera. Bueno, además, por supuesto, las partes deben sentirse cómodas utilizando precisamente estas plataformas para mediar, como la neutralidad tecnológica, ¿verdad? Que no se sientan comprometidos precisamente a que vaya a existir una grabación, que vaya a existir algún elemento que pueda condicionar la neutralidad dentro del proceso. También la disposición o la disponibilidad de todas las personas involucradas que van a participar en esto para acordar fechas, para acordar horarios, para acordar inclusive el idioma, ¿verdad? Porque estamos hablando que esto nos permite y nos acerca a cualquier parte de nuestro planeta. Y bueno, también elemento fundamental, ¿verdad? Que cuidemos el espacio de la mediación virtual en cuanto al principio de la confidencialidad, es decir, nosotros vamos trabajando en los mediados esta circunstancia de que no puede estar durante el desarrollo de la mediación ninguna persona que, aunque no esté visible, presente, pues porque esto en algún momento inclusive pudiera constituir un delito, ¿verdad? Entonces, todo esto debe de irse trabajando previamente a una mediación electrónica, a una mediación virtual, y bueno, pues estos principios siempre deben posibilitarse. Algunos tips de la mediación electrónica, bueno, por supuesto, ya lo decía yo, que todos contemos con el Wi-Fi, que utilicemos o privilegiamos el uso de los auriculares, el uso del micrófono, un lugar cómodo, ¿verdad? Un lugar en el que ojalá hubieran todas estas condiciones que no nos permitieran distracciones o distractores, que estén cargadas, esto es fundamental, que estén cargados pues el teléfono o la computadora, que se vaya a utilizar, ¿verdad? Sería muy lamentable que durante el desarrollo alguna de las personas o inclusive el propio mediador pues perdiera la oportunidad del encuentro o de la celebración de las prácticas de conciliación o de mediación debido a que no se den estas condiciones. También, por supuesto, estamos dentro de un espacio formal, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no haya más personas presentes, que no estén comiendo, que no estén fumando, que no se esté utilizando a lo mejor alguna bebida, ¿verdad? O sea, todas estas reglas o todas estas condiciones deben de asegurarse durante el desarrollo de la mediación y por supuesto previamente, ¿verdad? Esto es fundamental. La mediación, ya lo decía yo, debe ser sincrónica y bueno, en relación a la acreditación de la identidad de los participantes, para este caso, García Fernández afirma que durante todo el proceso debe existir el cumplimiento de ciertas garantías como son la identidad de los intervinientes, pero sobre todo el mediador jamás perderá de vista que debe garantizar el diálogo, por supuesto, y hacer el uso extremo de la creatividad. Fundamental, ¿verdad? También que antes del inicio de la mediación, bueno, el mediador haya perfectamente identificado a las personas que van a participar en él y que al día del encuentro también él asegure que los mediados tienen la convicción que están precisamente frente a un mediador profesional, ya sea que trabaje para alguna institución o que esté acreditado como un mediador o conciliador privado, ¿verdad? Aquí es bien importante luego manejar también inclusive estas condiciones. Por ejemplo, el doctor Franco Conforti, lo vuelvo a llamar como experto en estos temas, nos habla que podríamos hacer una lista, ¿verdad?, de todas estas condiciones y para efectos de asegurar que verdaderamente se den. ¿Cuáles debemos tener en cuenta? Bueno, si verdaderamente se está dando una voluntariedad, una libre disposición, vamos a ir confirmando, ¿no? Si hay igualdad en las partes e imparcialidad del mediador, si existen las condiciones para que se genere la neutralidad, si el procedimiento se va a llevar precisamente en este plano de la confidencialidad y cómo se va a asegurar, por supuesto, la buena fe, el respeto y la cooperación, como precisamente las reglas que anticipan el procedimiento, la garantía en todo momento de la identidad de las partes, esto que yo les decía, tan simple como manejar este alineamiento de estar visibles en todo momento.
la intervención de la persona mediadora como profesional de esta metodología durante el procedimiento, la posibilidad de ir preguntando y obteniendo respuestas de manera muy efectiva dentro del desarrollo de la mediación o de la conciliación tecnológica, la escucha activa que bueno, por supuesto no se debe de perder, pero es bien importante que se asegure, porque yo creo y lo digo firmemente, en la tecnología lo único que es seguro es que no hay nada seguro. La verdad es que estamos en estos espacios y luego pueden fallar estas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera vamos a asegurar que en todo momento se cumplan durante el desarrollo? Es decir, tener este plan alternativo que pudiera surgir en caso de perder la comunicación, en caso de perder la visibilidad, en caso de que el audio no esté funcionando, en fin, todos estos elementos nos pueden ir permitiendo e ir detectando, ¿verdad?, todo lo que en algún momento pudiera fallar y la manera de componerlo de forma inmediata. Si este procedimiento o el desarrollo del procedimiento se está permitiendo la conciencia de las distintas realidades que se tienen del conflicto, ¿verdad? Si se pueden detectar y trabajar las emociones, esto que yo les mencionaba, de estar visibles todo el tiempo para que el mediador o el conciliador pueda detectar muy fácilmente estas microexpresiones e ir precisamente validando durante el procedimiento todas y cada una de ellas para poder avanzar de manera efectiva dentro del proceso. El mediador puede empoderar o trabajar con las narrativas, las audiencias individuales, de qué manera se pueden llevar a cabo los caucus. Bueno, el mediador en todo momento tendrá en cuenta si todos estos principios, herramientas y habilidades pueden verdaderamente realizarse dentro del procedimiento y de qué forma se van a ir desarrollando. Entonces, es un trabajo de verdad de manera muy reflexivo en el caso del mediador que inicia una mediación, es decir, toma todas las luego situaciones que se puedan ir dando para que durante el proceso pues no vaya a ser un efecto negativo el hecho de no haberlas considerado. También es bien importante categorizar de forma preliminar los casos. Como ya lo decía yo, no todas las condiciones, no todos los conflictos son de ser posible mediados durante o por este espacio. Entonces, cuando las partes se encuentran separadas geográficamente, puede ser una condición. Cuando el valor de la disputa o del conflicto no justifica el costo de una resolución de persona a persona. Cuando sea posible mejorar las perspectivas del éxito permitiendo precisamente una preparación preliminar a fondo, cuando sea necesario reducir el costo total del proceso y por supuesto, y el tema que nos aceleró todo esta utilización de los espacios virtuales, pues asegurar la salud de las personas, ¿verdad? Preservar la salud en este caso, yo creo que es una circunstancia que lo justifica plenamente. Y bueno, cuando el conflicto surge por una interacción llevada precisamente a cabo en el Internet, considerado como ámbito, por supuesto también cuando la controversia incluya distintas jurisdicciones y sea conveniente elegir una en función de ser posible el incumplimiento del acuerdo o solicitar el cumplimiento forzoso. Cuando las partes, esto es bien importante, fíjense, sucede luego entonces cuando hemos llevado algunos de estos procesos y esto es fundamental. Cuando las partes no sean capaces de reunirse personalmente porque exista una incompatibilidad personal persistente, esto es algo que luego se da y que bueno, ha asegurado precisamente la seguridad de las personas y no pone en riesgo o no vulnera luego algunas condiciones que las personas manifiestan y deciden participar solamente alejados, ¿verdad? Cuando pudiera surgir intimidación o violencia entre las partes para que no haya una revictimización, por ejemplo. Cuando las partes ya tienen experiencia en la mediación electrónica, también es uno de los factores que pueden permear para que pues, esto pueda desarrollarse. Y cuando uno de los involucrados tenga movilidad reducida o un viaje y no pueda presentarse
precisamente a la mediación de manera presencial. Y bueno, algunas otras más que seguramente en la experiencia ustedes tendrán. Bueno, es bien importante también, y nos señalan los expertos, que la categorización en cuanto a la calidad de las plataformas debe de ser también tomada en cuenta por nosotros los mediadores. Sabemos que muchas veces las plataformas que están de manera muy asequible para nosotros, los usuarios de Internet, pues puede verse comprometida de cierta manera la confidencialidad, ¿verdad? Entonces, bueno, es bien importante no descartar que la plataforma también cumpla con todas estas exigencias y que permita precisamente que los mediados no se sientan inseguros de participar en ella, porque pudiera comprometerse la información que se está compartiendo en el desarrollo de la mediación de alguna manera, ¿verdad? Entonces sí, ojo, mediadores, conciliadores que llevan el espacio virtual a sus procedimientos, pues considerar, ¿verdad?, qué tanto riesgo está en utilizar ciertos espacios que no aseguran precisamente o no garantizan la confidencialidad y la privacidad de las comunicaciones. Entonces, bueno, es otra de las maneras. Entonces, los beneficios de la mediación electrónica, ya por último, bueno, pues evidentemente cumplir con todas las normas de salud debido a la pandemia, esto lo tenemos bien claro. Las personas que participan en una mediación electrónica pueden interactuar de forma simple, es decir, la flexibilidad está presente en todo momento. El ahorro, por supuesto, de los gastos de un viaje, un desplazamiento o un alojamiento de los usuarios. No se requiere también en muchos de los casos un software especial, solamente vuelvo a esto que había comentado, asegurar que no se ponga en riesgo la privacidad y la seguridad con respecto a la confidencialidad de la información que se comparte, ampliar los tiempos de contacto y efecto de la desinhibición, actuar en los medios electrónicos. Las desventajas, bueno, pues por supuesto las personas que no tienen el acceso a Internet, no en todas partes de una comunidad o de un país las personas pueden contar con ello. La suplantación de la identidad cuando el mediador o el conciliador no es cuidadoso en estas cuestiones. La normatividad, ¿verdad? Todavía existen algunos límites que no hemos podido superar con respecto a que sea posible en todo momento. La firma electrónica, sabemos que en muchos lugares todavía no están muy claras estas condiciones que deben de darse. Entonces, para que podamos firmar estos documentos mediante una firma electrónica o una firma digital, todavía hay mucho que superar en ese sentido. Las incidencias técnicas, bueno, sabemos que luego pasan y esto también pudiera ser una desventaja porque la interrumpe o porque de cierta manera no logramos culminarla cuando luego falla la comunicación, el internet, el audio, el video, etcétera. Que hay muy poca promoción y difusión. Sí, sabemos que últimamente se han venido dando muchos foros y mucha información con respecto a todo esto, pero todavía falta mucho por hacer. El déficit de la información del lenguaje no verbal, también esto cuando no está muy bien todavía a lo mejor entendido por las personas mediadoras o conciliadoras, creen o se cree más bien que esto pudiera ser todavía un espacio que no encuentra esta posibilidad de reconocer luego las emociones o los sentimientos o las necesidades que se puede perfectamente vislumbrar en una mediación presencial. Y bueno, pues la posible ejecución de un acuerdo, ¿verdad? Los lineamientos del proceso de mediación vía electrónica, bueno, primero que nada normalmente empieza con una solicitud de mediación electrónica, ya sea para una de las partes o de manera conjunta. La recepción de la invitación, que es precisamente el contacto con la otra parte.
existen caucus informativos o sesiones interactivas. Yo lo llamo también la premediación, ¿verdad? Que de cierta manera en muchos de los lugares, como por ejemplo nuestra entidad, que empezó precisamente mediante un programa conocido como Mediación desde tu casa, a raíz de la pandemia, pues existían estas videoconferencias individuales de primer orden o por llamadas de teléfono, en donde se explicaba precisamente los principios, los lineamientos, las reglas que debían respetarse durante todo el procedimiento. Las audiencias y luego entonces conjuntas que llevaban precisamente a estas pláticas conciliatorias, en donde evidentemente ya se privilegiaba la videoconferencia. Y bueno, pues ya la finalización de este proceso. Yo les dejo estas diapositivas para que las puedan analizar de manera detenida posteriormente, en donde, bueno, sabemos que puede finalizar por la inasistencia de las partes o de una de las partes, por la decisión del mediador, porque no se cumplieron precisamente alguna de las condiciones, principios o normatividad que debiera estar presente durante el proceso, con acuerdo o sin acuerdo. Normalmente, debido a precisamente esto que les mencionaba de la falta de determinación de los lineamientos que tiene que ver con la mediación a distancia, bueno, la firma digital nos ha venido a llevar a las partes a que el acuerdo sea de manera, o sea, la firma del acuerdo sea presencial. Entonces digamos que es algo mixto, ¿verdad? Entonces, o híbrida la mediación en este sentido. Esto también se los dejo por aquí para que ustedes puedan tener una visión más amplia de lo que les estoy comentando. Y bueno, ya para concluir, con visión del presente y del futuro, podríamos pensar que la mediación electrónica está llamada a ser el puente de unión entre las Alternative Dispute Resolution y los Online Dispute Resolution. La mediación electrónica es una realidad, ya se ha creado y se está desarrollando. Supone un desafío para quienes trabajamos en los ámbitos de la informática jurídica y de la gestión de conflictos. Minimizar o negar su existencia e importancia no solo es ignorar el presente, sino renunciar al futuro. Y bueno, por supuesto, no debemos confundir el género ODR con la especie en mediación electrónica. No debemos de confundir, por supuesto, las herramientas tecnológicas con la mediación electrónica. La plataforma para mediar online ha de cumplir con los requisitos legales y con los principios de una mediación. Los mediadores deben de ser especialmente sensibles, tanto al respecto con las nuevas posibilidades de las herramientas tecnológicas empleadas como las consecuencias jurídicas que dicho uso conlleva. Y bueno, por supuesto, actualmente los usuarios participan en el proceso a su propia conveniencia en cuanto al tiempo y el espacio disponible, ya sea desde su oficina, desde la casa o desde cualquier lugar en el planeta que disponga de internet. Deberá ser de naturaleza sincrónica, aunque las personas vivan en diferentes zonas horarias, pueden comunicarse con la continuidad necesaria para hacer posible llegar a un acuerdo. También reduce la hostilidad de un encuentro presencial, es decir, al no centrar la atención en los usuarios en su presencia, se centrará, por supuesto, más en los verdaderos conflictos y esto sin duda mejora la comunicación. También, por supuesto, las circunstancias de poder de las partes es democratizado, es decir, pues no hay una marcada diferencia entre las condiciones de raza, de posición social, de género, de edad, económicas, etcétera. Y bueno, las personas se centran más, por supuesto, en la comunicación efectiva y no en lo que les da poder. Esto último deja de tener importancia significativamente. Al evitar los traslados de los usuarios y del mediador a un punto de reunión física, pues por supuesto se pueden reducir los costos y bueno, puede vencer la barrera del calendario 24/7, siempre y cuando así lo acuerden todos los intervinientes, incluyendo la disponibilidad del mediador. Pues por último, yo nada más les quiero dejar
bajo el lente, bajo su conciencia, que el uso de este tipo de tecnologías, de este tipo de herramientas, de verdad es que nos han facilitado en gran medida a todas las personas que nos dedicamos precisamente a la mediación, a la conciliación, al uso de los mecanismos adecuados para la solución de controversias. Una experiencia muy grata, de verdad, crean en ella, experimentenla, tengan esa oportunidad de conocerla y verán que realmente la paz también está presente en estos espacios y puede perfectamente resolver las situaciones de conflicto con acuerdos duraderos, con acuerdos que tienen un grado de cumplimiento muy amplio y bueno, que han venido precisamente en los últimos tiempos a apoyar la preservación de la salud y sobre todo a garantizar que los acuerdos, que los conflictos, que un mediador es precisamente útil en cuanto a su participación en este tipo de procedimientos. Muchísimas gracias, un saludo de verdad a todos los que nos están escuchando y bueno, seguiremos y continuaremos en esta difusión de estas metodologías, de estos procedimientos que nos han permitido solucionar los conflictos en los que intervenimos de una manera muy eficaz. Muchísimas gracias a todos.